La vida es un viaje y la poesía un viaje dentro del viaje, un viaje a lo profundo. Desde Orfeo en el mundo griego que descendió a buscar a Eurídice al país de la muerte, pasando por Ulises, que hizo también el viaje del regreso que cantó Homero, al Dante, que descendió al infierno y al purgatorio para luego ascender al paraíso, los poetas nos han regalado esos viajes dentro del gran viaje que es la vida. Poesía en Viaje 2020 es un concurso organizado por Parque del Recuerdo que nos permite acceder a esas bitácoras de viaje que son los poemas de distintos poetas de distintas regiones del país. Vamos entonces a viajar con ellos. Poesía en Viaje. Enrique Ulises Silva Rodríguez, autor del poema Dante Biliares, uno de los ganadores del concurso Poesía en Viaje 2020. Enrique tiene 59 años, nació en Concepción. En su biografía dice que es hijo de un futbolista y una costurera, 5 hermanos, y vive desde pequeño en un barrio de Coronel llamado Maule, que significa río de lluvia en mapuche. Ha ejercido en su vida, como otros poetas y escritores viajeros, distintos oficios y trabajos, desde viejo pascuero a jardinero, desde instalador de empresas de cable e internet a minero. Además, en la época de la dictadura, cantaba canciones en las peñas, en las míticas peñas de ese tiempo. Ganó varios festivales comunales y universitarios, ha participado en diversos concursos literarios, ha ganado distintos premios, como por ejemplo el primer lugar en la primera versión del concurso Concepción en 100 palabras. Estoy conversando en directo con Enrique Ulises Silva desde mi biblioteca hacia su propia biblioteca, su propio jardín, ahí nos va a contar en Maule. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la presentación, estuvo muy bonita. Enrique, tu segundo nombre es Ulises. Todo lo que yo leo en la biografía es como el viaje de Ulises, ¿eh? La Sí, cantidad de sí. oficios, de desempeños, no te has movido en una sola dirección, sino en varias. Es una vida entretenida, una vida con muchas dimensiones, ¿eh? Claro, es producto también de la necesidad de pervivir del poeta en un mundo donde la concepción del poeta como un ente social es bastante delicada para sostener, por así decirlo. Y la poesía la has sostenido siempre, es decir, mientras hacías tus trabajos de viejo pascuero, mientras eras coordinador de un proyecto de bibliotecas comunitarias, cuando vendías juguetes, ¿siempre estabas escribiendo poesía? Generalmente, sí, sí, la mayor parte del tiempo. En la biografía de Envía aparece que empecé cantando, construyendo canciones, con dos referentes, digamos, básicos que eran la trova cubana y los cantautores españoles como, entre otros, Serrat. Tus primeros poemas fueron canciones, ¿eh? Sí, sí. ¿Y qué trajiste de esa trova? ¿En qué sentido fue una fuente de alimentación de tu poesía? ¿Qué rescatas de esa, de la poética, la estética de esa trova cubana? Bueno, con Serrat pasé a la generación del 98 a través de los textos de Machado y de Miguel Hernández también. Y, y bueno, la poesía, la lírica que está instalada en la trova cubana, por ejemplo, es fundamental para escribir poesía. El Silvio es un poetazo, lo mismo que Milanés y todo ese grupo, que de hecho el contexto revolucionario de la trova cubana también es una actitud poética que a mí me llama mucho la atención, porque considero la poesía como una forma de ver el mundo. Y me gusta esto de transformar la sociedad en la que vivimos, que instala en nuestro mundo la revolución cubana y los procesos históricos acá en Latinoamérica, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que la poesía puede cambiar la vida? Y definitivamente, definitivamente. De ¿Cómo hecho, la cambia? cómo la cambia en el modo de ver la vida, Ujú. en el modo de asumir lo cotidiano desde un punto de vista maravilloso, asombroso, qué sé yo, deleznable, pero siempre en un estado de conciencia, yo diría, no quiero ser arrogante, pero superior en el sentido de conciencia, no en el sentido del poeta.
No es que el poeta sea un pequeño dios. No, no creo. Es un pequeño recreador. Me gustaría que me hablaras un poco de tu infancia. Me imagino que vivir desde pequeño en este barrio de Coronel llamado Maule, al alero, como tú dices, de los antiguos yacimientos de carbón, tiene que marcar, así como uno cuando lee la poesía de Gonzalo Rojas se nota que ese origen lo marcó profundamente en su poesía. A ver, háblame un poco de tu infancia, háblame del lugar donde vives, donde naciste y de qué manera está vinculado con lo que haces tú en tu poesía. Vivo desde muy pequeño en torno a los antiguos yacimientos carboníferos de Coronel. Frente a la casa donde yo vivo está el antiguo chiflón Pique Arenas, el Pique Arenas, Arenas Blancas, que es el pique más profundo que hay en cuanto al diseño de las minas de carbón. Estoy frente a un mar que está socavado por infinitas galerías que se mueven bajo el mar. Mi infancia fue marcada por el rostro de los mineros saliendo de su trabajo. Mi viejo jugaba en el Club Deportivo Lotachuay, que era el club de los mineros del carbón, donde los El, mineros mi- el, el aportaban. mítico, el El mítico Club Lota Tower, sí, claro. ¿Ya? Exactamente. Mi viejo terminó siendo el entrenador de las divisiones inferiores de este club. Yo Ah. conocí a los chiquillos, muchachos muy jóvenes, 18, 19, 20 años, que iban para mi casa y que de alguna manera misteriosa siempre me llevaron regalos, porque era el hijo del profe y les caía muy bien, y ellos me regalaban libros, me regalaban lápices. Algo pasó en mi infancia que desconozco, que empezó a canalizarme por el ámbito literario, por el ámbito de la escritura. No sé si mis viejos vieron algo en mí, no sé si... Algo pasó. Yo aprendí a leer en la casa solo antes de llegar al colegio. Se ha intentado muchas veces y ha sido una tentativa condenada en general al fracaso de definir la poesía, pero es interesante saber qué entiendes tú por poesía. Si tú tuvieras que, te dicen, defíneme poesía, ¿qué es poesía para ti? Es una pregunta que me he hecho bastante tiempo y me la hacen generalmente los niños, me relaciono muy bien con ellos, y que no tengo una respuesta clara al respecto. Y sin temor a sentir que no me siento disminuido por no tenerle una respuesta, al contrario, me siento enriquecido porque estoy buscando una respuesta. Mm. Y esa respuesta la busco a través de lo que hago, que es escribir. Y no escribes solo poesía, sino que también escribes cuento, narrativa. Háblame un poco de tu narrativa. Ya vamos a hablar de tu mundo poético, los temas de tu poesía, pero habla un poco de esa dimensión narrativa de tu escritura. En lo narrativo estoy un poco, digamos, inclinado a lo que es la narrativa negra. Me gustan los cuentos policiales, un poco ese tipo de cosas. Estoy escribiendo hace un par de años una novela que tiene mucho que ver con eso también, que se llama Mamushka. Pero no concibo la literatura como ordenada en cajoncitos, y que esto pertenece a la poesía, esto es de cuento y esto es narrativa. Yo creo que hay un proceso en lo personal que me llevó primero de las canciones a la poesía y de la poesía a la narrativa. De hecho, en tu poesía, uno podría decir que es una poesía narrativa más que lírica, es decir, tú cuentas una historia en Por tu supuesto. poema Dante Biliari, o sea, y seguramente te deben gustar mucho los poemas narrativos, los poetas más narrativos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, qué bueno eso, yo siento esa necesidad de contar algo cuando escribo poesía. No puedo dejar de no estar contando algo, y eso está relacionado con la narrativa. Pero lo tengo que contar de una manera que sea lírica, o de una manera que sea poética, que es como el regreso a la magia de los cuentos infantiles, a la magia de la oralidad, del contar, de inventar algo que lleve una suerte de moraleja interior. Y esa oralidad, uno podría decir que ha habido, tú estabas rodeado por una cierta oralidad, cada región del país tiene su oralidad. Mistral en el Elqui, bueno, Gonzalo Rojas dice que también había una oralidad específica, o sea, las voces que tú escuchabas, la manera de hablar, los tonos, ¿había algo ahí en esa zona donde tú vives y donde te has criado? Vivo en un lugar que es una maravilla,
a pesar de que Coronel es una zona declarada, una zona que está muy contaminada, hay muchas industrias acá, pero el lugar donde yo vivo es prácticamente un oasis. Entre paréntesis, me duele mucho lo que está pasando con Coronel, me duele que las empresas termoeléctricas sigan contaminando, que hayan altos índices de metales pesados en los niños, que el aire sea irrespirable a veces, que los malos olores, sumado a la cuarentena, etcétera, etcétera. Maule es un oasis dentro de todo esto que también corre peligro de ser derruido por el avance de esta más llamada zona de sacrificio, esta deplorable zona de sacrificio. Y mi infancia, y desde siempre he sido acunado, por así decirlo, o acompañado por los sonidos de la naturaleza. Es un lugar muy lleno de naturaleza, el sonido del mar, el sonido del viento, los pájaros, los perros que ladraban, que me acompañan desde que yo era chico, el maullido del gato, las voces de los mineros, las voces de los feriantes. Hay un sinfín de musicalidades en torno al contexto histórico donde uno crece. Y en el mío están esos, latentes. Enrique, tu poema se llama Dante Biliaris. Es sugestivo que se llame Dante, la bilis, ¿no? Este viaje al hospital, este cuerpo que invoca al alma imperativamente a que lo lleve al hospital, y este descenso, que es todo descenso al hospital. Y uno ahí dice el Dante, ahí está el Dante, la catábasis, el descenso. A ver, ¿por qué ese título? Primero, debo reconocer que este poema no es uno de los que más me gusta a mí, de los que yo he escrito. Creo que es un poema que está todavía en una zona intermedia. Me gusta más la idea, la concepción del texto que el texto en sí mismo. Así, ¿ah? ¿Ya? Sí, sí, sí. Y sin embargo, escogiste este para enviarlo al concurso. Sí, porque me pareció que cumplía, digamos, con ciertos parámetros de las bases o el reglamento del concurso. Pero, sinceramente hablando, no es uno de los que más me atrae, a pesar de que sea un hijo mío, tengo que reconocer que tiene ciertas fealdades. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que el poema transita desde el miedo, el dolor y la desesperación por caer enfermo repentinamente y dar en el hospital. Yo fui a dar al hospital con un ataque a la vesícula terrible. Si llego un par de horas después, yo no estaría conversando contigo ahora. Lo pasé muy mal. Y este descenso a través de la vesícula del infierno fue el que me inspiró, digamos, a escribir este texto. El texto dice, llévame al hospital, le dijo mi cuerpo a mi alma, tengo un dolor re grande, más grande el de la capa de ozono, aquí, en el plexo solar, me estoy muriendo, decía mi cuerpo con toda mi alma, y mi alma salió de mi cuerpo, y mi alma y mi cuerpo me llevaron al hospital. Es un muy buen comienzo, Enrique, ¿eh? Eres muy autocrítico, lo que habla muy bien de ti como poeta. Es un excelente comienzo. Claro, es difícil sostener todo el poema. Exacto. Después, eso es lo difícil, que no se te caiga el poema, ¿no? ¿Qué otra poesía tuya te gusta más? Dijiste, me gustan otros poemas míos, en otros registros, háblame un poco de eso. Estoy escribiendo poesía que está directamente relacionado con el contexto histórico patrimonial acá en Coronel. Escribo sobre el antiguo oficio del minero, su vida, su concepción del mundo a través del trabajo minero. Y eso me está llamando mucho la atención porque me he reencontrado, de cierta manera, profunda, con las profundidades de la poesía que también tienen un rasgo del trabajo y de la labor del minero. La profundidad, las galerías secretas del poeta. Me gusta esa imagen, o sea, el poeta es como un minero que desciende, que va a buscar un mineral, va a buscar una riqueza adentro y tiene que pasar peligro, o sea, a veces, muchas veces a costa de su propia vida. Es un trabajo peligrosísimo. Ajá. Eh, las muertes de los mineros acá por el gas grisú, por los derrumbes, son incontables en la historia de los yacimientos. ¿Y cuáles son los peligros de la poesía? ¿Cuáles son los peligros que enfrenta el poeta? Sinceramente, para mí, que la poesía finalmente no sirva absolutamente para nada. Y que sigamos atestiguando los grandes enigmas de la humanidad sin saber ni poder responderlos. Ese es el miedo que tengo yo, sinceramente, que todo lo que uno, como decía Bolaño, decía
algo así como que ¿para qué nos afanamos tanto en escribir y en ser famosos y en llenarnos de honores y glorias si todos vamos a ir a dar al mismo saco? Y ese Bueno, es el Gonzalo, miedo que tengo. eso lo Que decía Gonzalo ahí en Gonzalo Rojas en Contra la Muerte, ¿no? Un poco justamente lo mismo, ir a caer al fondo del foso. ¿Cuáles son los poetas que te han acompañado últimamente y también en este descenso que tú describes, que te han ayudado? Uno dialoga con ciertos poetas, incluso aprende, hasta le roba. Todo poeta es un ladrón de fuego, ¿no? ¿Con qué poetas tú dialogas? ¿A cuáles les roba? ¿Con quiénes conversas? hay poetas que van a estar conmigo siempre y que son la mayoría chilenos. Me gusta mucho la poesía del Gonzalo Rojas, la poesía de Jorge Telier. Me gusta el trabajo insaciable y descomunal de Oscar Hahn. Me gusta mucho, mucho, mucho Oscar Hahn. ¿Qué es lo que te gusta por qué te gusta Oscar Ján tanto? Porque tiene una facilidad y una capacidad sintetizadora y que siempre está acorde a los tiempos en los que estamos viviendo. Es un tipo que está muy bien ubicado en el tiempo-espacio, el, en el sentido, digamos, cultural y en el sentido poético también. El otro poeta a mí los poetas que me encantan son los poetas mapuches también. Jaime Buenún lo encuentro, pero un poeta espectacular. A Elicura Chihuahilaf es magnífico. ¿Qué te gusta de esa poesía mapuche contemporánea, de sus poetas mapuche? La sangre y el poder que tiene la poesía. Hay poesía que tiene sustancia, que tiene una energía vital, y los poetas mapuches tienen de manera inherente en su poesía instalada este concepto. Eso es lo que me pasa con la poesía mapuche. Es muy difícil que un poeta mapuche me deje indiferente. Sí puedo dejar pasar a otros poetas, pero los poetas mapuches siempre tengo un diálogo de profundidad con ellos. Enrique Lina, profesor, que estaba en un concurso organizado por Parque el Recuerdo, que tiene que ver con la muerte, decía, el poeta trabaja codo a codo con la muerte. ¿Qué te parece esa afirmación de Enrique Lin? Es lo más cercano a la verdad del poeta. Enrique Lin también es otro de los poetas que me encanta a mí, por su, por su desmesura en hacernos sentir el dolor como algo agradable a veces. El Enrique tiene eso, esa capacidad de hacernos doler, pero que no nos impide dejar de leerlo. Enrique, tú dijiste, me dejaste con la bala pasada y con las ganas de escuchar otros poemas tuyos. ¿Tienes alguno de otros poemas o te sabes alguno, o tienes a mano? Si no lo tienes, no importa. ¿Alguno de tus poemas que los que te gustan más que este que presentaste, a pesar que es un poema que a mí me gusta mucho? ¿Tienes ahí a mano algo que pudieras compartir con nosotros? Sí, a propósito de lo que te decía de los poetas, de la poesía que estoy trabajando en función de la mina, del carbón. Hay un poema que me gusta mucho a mí, y aquí esto lo puedo reconocer, este sí me gusta y me gusta bastante, y es uno de los últimos que escribí. ¿Te lo leo? Por supuesto. Se llama, paradójicamente, Subterra. Y vino a verme por la revuelta una quiltra grande y negra como un premio, con un ojo en la frente. Su ojo en la frente profunda del casco era un haz, una vieja picota de luz alumbrando y golpeando ahí, 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 siempre ahí. La misma cosa, el mismo lugar, la misma lámpara, el mismo carbonífero milagro. Pica que pica, alumbra que alumbra. Siempre que siempre la perra, la jaula hedionda, sobaco y poema y verse a sí mismo beta levitando, imagínate, weón, cargando un martillo y una caja con clavos, cabeza de perro, costureando las líneas de un trencito debajo del mar, y en la guata el granito buitreando carbón, un difunto dinosaurio en pena que apenas es una voz, un rumor antidiluviano de bosques ya muertos y barrenas, canción de las cintas Panzer, las palas sartén y las palas de punta, poema que nadie pudiera leer en la mina, la colmena, el hervidero subterráneo, porque imagínate en la mina, la colmena, el hervidero subterráneo, nadie tuviera un lápiz ni un pedazo de papel para escribir este cadáver exquisito. Nadie.
ni el circador, ni el maestro electromagnético mecánico, ni el capataz Yanacona revista fallo pobre, ni el apir secreto del pajarito atormentado por el gas, ni el guarén ni las ratas que comen caca, ni el mismísimo Don Sata con todos sus dientes de oro, ni la memoria del niño telúrico y tísico lívido de bigotito ridículo que abre y cierra una compuerta desde el almacén. Nadie tuviera lápiz ni papel, nadie se diera cuenta, nadie mire, nadie diga nada, nadie estremezca en el corte de la tierra, perdidos todos en una falla de la Matrix, arañando la hulla, bramando por un lápiz y un pedazo de papel, un lápiz y un pedazo de papel, y afuera, bajo un sol que no brilla, la cabria como un cuerno abominable, la vida y la muerte, una rona patética. Bravo, muy buen ritmo, ¿ah? El ritmo es fundamental en tu poesía. Del trabajo en la mina. Tiene que ver Sí, con el sonido de las máquinas, el Panzer arrastrando el carbón. exactamente, exactamente. Ahí se siente ese rumor y al mismo tiempo este entrelazamiento de distintos registros y lenguajes que también está en tu poema Dante Biliari, donde metes de repente un verso de Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a la mar, pero luego, a reglón seguido, verso seguido, oye, weón, la oralidad, lo antipoético que entra, ese cruce de distintas voces, lenguajes, y que luego, bueno, entran en este torrente, en este ritmo. Qué bueno que haya gustado. Así hace menos, digamos, insípida la sensación de estar vivo sin sentido, aunque no lo creo. ¿No crees que? No creo que no tenga razón de ser. Eso es interesante, a ver. No creo que sea en vano escribir poesía, no creo que sea en vano cantar, no creo que sea en vano que estemos conversando, no creo que sea en vano que haya un montón de gente escribiendo, soñando, no creo. Una vez dijo Lautréamont en el siglo XIX, algún día la poesía será escrita por todos. Esa utopía tal vez ya se ha cumplido en Chile porque aquí salen poetas debajo de las piedras. Eso es Sí, un milagro, ¿no? sí. ¿Ah? Es una efervescencia de poetas aquí en Chile increíble. Yo trabajo con un grupo de muchachos en una empresa que se preocupa de remozar equipos para internet y para cable, para televisión de cable. Uh-huh. Y yo conversando con ellos me doy cuenta de que son cosmonautas, tienen el oficio de cosmonauta y de poeta, pero lo desconocen. Ah. Y eso también me parece interesante porque es una forma muy llana y muy, digamos, honesta de ser poeta. El no saber que es poeta, uno te convierte aún más en poesía pura, en el desconocimiento de esto de saber que tú eres el poeta, te da mayor claridad. Poéticamente habita el hombre sobre la tierra, dijo Hölderlin. Bueno, ellos encarnan eso. Sí. O sea, ellos viven poéticamente y no necesitan escribir versos para vivir poéticamente. Justamente, sí. Son como niños, los niños son así. Enrique, yo te agradezco mucho viajar juntos, conversar, superando la distancia de la fría pantalla digital, habernos abierto tu casa, habernos abierto tu poesía, habernos abierto un poco tu alma en esta conversación, y te felicito por este merecido premio, y tienes que seguir escribiendo, evidentemente. Yo creo que no puedes dejar de escribir, ¿no? No, imposible, no voy a poder. Tengo menos tiempo ahora, pero siempre me doy el instante para reflexionar y escribir. La poesía nace de eso, de un instante de liberación del mundo, reflexionar y escribir. Te mando un abrazo grande, Enrique. Espero que nos encontremos pronto y sigamos conversando de poesía, sobre poesía, hacia la poesía, desde la poesía. Muchas gracias, un abrazo para ti y para los muchachos que están ahí Gran contigo. abrazo, Enrique. Chao, Saludo a todos que los estés bien. tuyos. Vale, gracias. Seguimos viajando por la poesía de los poetas ganadores del concurso Poesía en Viaje 2020. Esta fue una de esas conversaciones viajes.